Bueno, señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana más con la Copa desde las 12 del mediodía. Y ahora, en un momento, actualizamos información con los servicios informativos de la cadena COPE. Y a vuelta de un instante, el gran grupo Risa. Gracias por estar a ese lado de la radio. Y de la radio siempre, siempre les acompaña. Adiós. Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte. Es la 1, las 12 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Entramos en este domingo 7 de enero, ya dejando atrás la fiesta de los Reyes Magos y con la mirada puesta en una semana de vuelta al cole y sobre todo en la que los expertos hablan de un posible pico de infecciones por COVID, gripe y gripe A. Además, la EMET avisa de la llegada de una masa de aire ártico a España con temperaturas bajo cero en varios puntos del país. Lo explica en COPE el experto climático Jorge Olcina. La verdad es que hay cambios importantes entre el martes y el jueves, ¿no? Puede nevar de forma importante, podríamos hablar de un primer temporal de frío y nieve, no es una gran ola de frío, pero sí un temporal de frío y nieve entre el martes y el jueves en toda la mitad norte peninsular, ¿no? Incluimos Madrid, bueno, pues la masa de aire es fría y bueno, viene con humedad y por tanto podría también nevar incluso en Madrid. Y este sábado 6 de enero, además de la festividad de los Reyes Magos, también ha tenido lugar la tradicional Pascua Militar, con la presencia del rey Felipe VI. El rey de España ha presidido una ceremonia en la que la protagonista ha sido la princesa Leonor, que estaba por primera vez presente. Al igual que hizo en Navidad, el rey ha reafirmado el compromiso de la corona con la Constitución y se ha mostrado orgulloso por el inicio de la formación militar de la princesa de Asturias. El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, y ante las Cortes Generales, la princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles. Y otra de las noticias de este sábado de Reyes ha sido la Lotería del Niño. El 9, el 4, el 9, el 7, el 4, 94.974. Ese ha sido el primer premio del sorteo del niño, que está dotado con 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo. Han caído en puntos como Barcelona, Zaragoza, Las Palmas, San Lorenzo de El Escorial en Madrid y Alcoy. Además, el 89.634 ha sido el segundo premio, con 75.000 euros por cada décimo. En total, el niño ha repartido 770 millones de euros por toda España. Y este domingo tendremos que seguir pendientes de la huelga del personal de tierra de Iberia. Tercera jornada de las 4 programadas y además el día más importante de la operación retorno tras las Navidades. La compañía ha asegurado que la puntualidad es del 77% y el seguimiento de la huelga del 15%. Eduardo Abadía. Esta huelga, que también afecta a los viajeros de Iberia Express y Air Nostrum y que va a durar hasta el próximo día 8, va a afectar a 444 vuelos y más de 45.000 pasajeros. Viajamos a Caracas, nos llegó un comunicado hace unos días ofreciéndonos o cambiarnos el vuelo o un reembolso y que sí nos recomendaban llegar un poco antes al aeropuerto. No, de momento no. Me llegó un mail diciendo que mi vuelo estaba dentro de los servicios mínimos y que en teoría no había ningún problema. La mayoría de pasajeros han sido reubicados en distintos vuelos y otros han recibido el reembolso de su billete. Desde la compañía, Juan Cierco, director corporativo, aclara que siguen trabajando en el problema. Se han producido algunos incidentes, sobre todo con la carga y descarga de equipajes en los aeropuertos de Bilbao y Barcelona, y ya están siendo enviadas a sus destinos o lo van a ser en los vuelos de largo radio. Y es que UGT calcula que cerca de 800 maletas son las que se han quedado sin cargar en este último día. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. El Real Madrid, vigente campeón, pasa sin problemas a octavos de final de la Copa del Rey. Manu Pérez. 1-3 ha ganado en el Montecillo a la Arandina y Arda Güler, tras varias lesiones, ha jugado cerca de 60 minutos en su debut con el conjunto blanco. Carlo Ancelotti se mostraba contento tras el estreno del turco. Ha hecho una hora bien, obviamente no está a su mejor nivel a nivel físico, pero lo importante para él era acostumbrarse a jugar
con el equipo, ha mostrado sus calidades. Y como he dicho, tiene que mejorar su nivel físico, su intensidad, pero lo importante es que ha vuelto. El resto de clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey son el Atlético de Madrid, el Getafe, Rayo Vallecano, Girona y el Alavés, que ha vencido al Betis, único equipo de primera eliminado en esta ronda. Para este domingo habrá hasta 10 partidos a partir de las 12, Amorebieta, Celta de Vigo y Burgos, Mallorca a las 4, Racing de Ferrol, Sevilla y Castellón, Osasuna. A las 6, Unionistas Villarreal, a las 7, Cartagena, Valencia y Eibar Athletic, a las 9 juega el Barça en el campo del Barbastro y en la Rosaleda el Málaga recibe a la Real Sociedad y cierra la jornada el Tenerife Las Palmas a las 10. Podrás seguir todo el deporte a partir de las 12 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Sigues en COPE, te quedas ahora con la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Me alegra encontrarles ahí de nuevo para escucharme a mí. Bienvenidos a esta congregación de melómanos ávidos por descubrir lo ignoto. Aquí el rey Herrera Carlos, que quizás con un poquito de demora les va a traer también unos regalitos musicales. Ay, qué alegría, de verdad. Qué alegría este 7 de enero. Maravilloso día. Ya termina todo lo que tiene que ver con las Navidades y dentro de poco todo el mundo a currar. ¡Ea! Abrimos el programa de hoy homenajeando a una exitosa banda australiana que fue descubierta para la música mientras sus componentes vendían el cupón en un chiringuito de playa en Peñíscola. Llamaban la atención de los viandantes al grito de: si quieres salir de pobrecito, cómprame un cuponcito. ¿Quieres ser rico de un plumazo? Compra el cuponazo. Si quieres ir de crucero, compra el cupón primero. Esta forma peculiar de vender el cupón no pasó inadvertida para George Martin, productor de los Beatles. Grabaron juntos y llegó el éxito. Los 3 niños de Amparo, Jacinto, Fausto y Fermín, fueron conocidos como los Bee Gees. Resbalando sobre el patio particular, que papá le compró a su niña bonita para que aprendiera a bailar. A que tenga que estudiar, si tumbadita en el suelo están, levantando y moviendo el polvo de las baldosas del patio singular. Para bailar hay que tener, para bailar tener coraje, para bailar hay que tener corazón, para bailar bien tener sangre, para bailar hay que tener, para bailar tener coraje, para bailar hay que tener corazón, para bailar bien tener sangre. Jacinto, Fausto y Fermín, los grandes Bee Gees. Qué maravillosa banda australiana, descubierta, como no, en España. Vamos a continuar con otro artista cuyo nombre real es Braulio Cifuentes Parejo. Sembraba rábanos al lado de una posilga en una era en Quincoces de Marañón. Era un hombre de costumbres. Cada día sobre las 10 de la mañana deponía en cuclillas delante de una zarza de moras y mientras excretaba hacía sonar su dulzaina.
Un año en las fiestas populares del pueblo lo pusieron en medio de la plaza para que fuera comido por una piara de cerdos hambrientos. Una bonita tradición popular. Él reaccionó tocando su dulzaina de la única manera que sabía. Cuando más tocaba, más se acercaban los cerdos para comerle, y Quincy Jones pasaba por allí y le descubrió. Así comenzó todo. Su nombre es Kenny G. Me gustan las cuarentonas, las de 18, vestidas y en cuero. La vida para vivir, gozar y reír, cantar y bailar. La vida para pasarla así, con mucho jiji, con mucho jaja. Ahí está. La vida para pasarla así, con mucho jiji, con mucho jaja. Porque la vida dura muy poquito, es muy poquito, es muy poquito. Porque la vida dura muy poquito. Oye, Carlos, grabación de coleccionista, la única vez que ha cantado Kenny G en su vida, ¿eh? Bueno, es una rareza, por eso lo traigo aquí a este espacio. Muchos no saben ni cómo habla Kenny G, pues yo les digo cómo canta. Yo le he oído hablar, pues yo sí le conozco, pero no sabía que cantaba, tío. Algún día pondremos esa grabación que hiciste tú con él. Sí. Lleno de mujeres guapas, con buena despensa y un buen cocinero. Y tampoco sabía que los Bee Gees vendían el cupón. Fíjate que yo entiendo de gente esta que vende el cupón y no tenía ni idea, tío. ¿A ti no te lo han ofrecido nunca, Fernando? ¿El qué? ¿Ser de los Bee Gees? No, vender el cupón. No, porque... Lo harías muy bien. Sí, cantando. Y con Kenny G al lado. Y Gopper con el piano. Haciendo voces ahí. Y Miner con la cabra. Sí. Hala, Carlicos, pásatelo bien, hijo. Adiós, me alegro de saludarles. Adiós. Y en este año 24 también, Pepe. Hola. Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga, para ti el ordenador. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Periodismo deportivo, periodismo de etiqueta en vena. Ya estamos aquí. ¡Ay! ¿Qué os han traído los Reyes? Aquí estamos jugando con los regalos. A mí me han traído una radio muy moderna. Es una radio muy extraña porque no tiene rueda. Tiene unos botones. ¿Tiene pantalla? Sí. ¿Tiene presintonías? Exacto, eso es lo que se llaman presintonías. La primera vez que veo una radio sin rueda. Impresionante, increíble. Ay, cómo avanza la tecnología, Me han puesto un vídeo VHS y me han traído también un Discman. Productos de etiqueta. Pura golosina de los Reyes Magos. Pura golosina radiofónica. Lo que empieza ahora. Ay. Porque vosotros ya sabéis, Whopper, David Miner, que no es que os han traído los Reyes Magos, es que os han echado los Reyes. Que os han echado. Los Reyes. Es magnífico. Ay. Entonces, claro, a la people no se le puede molestar. A la people el día de Reyes que está jugando con sus regalos. Nadie quiere venir al programa.
Pues hay que escuchar una de las mejores charlas. Que ya de normal es difícil que vengan. Eso, bueno, también es verdad. Ahora, después de las vacaciones otra vez, ponte a partir de mañana a buscar gente otra vez. Qué ilusión, ¿eh? Sí. No hace falta que me lo recuerdes. Bueno, pues mientras escuchamos de fondo ahí a Phil Collins, al hombre que no se ducha. ¡Ay, qué guarradas! Que sale a actuar sentado. Porque divisiones, ahí estamos. Que por cierto, han sacado un grifo que vale para los dos, para el agua fría y para el agua caliente, según lo giras. Se llama monomando, Parrado, monomando. Es increíble. Increíble. Bueno, ahora de hecho hay duchas que no son bañeras. Se llaman platos de ducha, Parrado, platos de ducha. Gracias. Ahí estamos, chicos. Un vocabulario de estos. Parrado, actualidad, Parrado. Bueno, pues vamos a hablar de gente que nos ha hecho mucho reír. Como por ejemplo fue el gran Eugenio. ¿Sabéis la peli de Eugenio que anda circulando por ahí? ¿O saben aquel? Que diu. ¿Por qué no escuchamos otra vez esa charla? Muy agradable con su director, con David Trueba, chico, de los Trueba de toda la vida, de las Truebas de Altamira. Ahí estamos, ahí. Vamos a escuchar a David Trueba, arrancamos. Bueno, señores, ladies and gentlemen, distinguido público. Hoy vamos a invertir un ratillo en recordar a uno de los grandes del humor. Por eso este programa se llama La Noche con el Grupo Risa. Y es que desde hace unos días ya está en sus pantallas, ¿saben aquel? La película de David Trueba, el biopic de Eugenio, que suena así. Vamos a prepararle todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabe? La morena más guapa de Sierra Morena. Eso de formar un dúo lo decía en serio. Parece tímido, pero después... a los dos. Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido. Habla, cuenta tus anécdotas, a la gente le hace gracia. Digo, oiga, ¿usted domina el inglés? Digo, hombre, si es bajito y se deja. Yo no soy un buen padre. Que tan siquiera he sido un buen marido. Yo no soy humorista. Pero hace reír a la gente. ¿Saben aquel que digo? La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje. ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso? Idiota. Querido David Trueba, buena madrugada, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, echando un ratico. Tenemos hasta las 5 de la mañana. Vamos a echar un rato con David Trueba, que al que agradecemos mogollón que hayas personado en la radio a estas horas intempestivas de la madrugada. Además en la radio, físicamente y moralmente, tío. Muchas gracias. Nada, encantado. Gracias a vosotros por invitarme. Hombre, bueno, después de los días que se ha estrenado la peli, ¿qué tal? Primer feedback, primeras sensaciones, ¿cómo va la cosa? Minuto y marcador. Minuto y marcador, muy bien, muy bien. Ya sabes que en este oficio nuestro a veces sobrevivir es el reto, ¿no? Es como un desembarco en Normandía donde llueven disparos por todos lados y llegar a la orilla es lo que te gusta. Pero ha sido muy bien recibida y la verdad que estamos muy, muy contentos. O sea que va todo muy bien. ¿Tú vas a ver la peli al cine? ¿Tus propias películas? ¿Vas de Strangis como público o no? Voy a veces en las primeras 10 días o así, sí, que todavía no estoy agotado de ella, pero sí que es verdad que cuando se estrena las primeras veces que puedes verla con público normal, que llamamos nosotros, que no es de estreno, que no es de la profesión y tal, sí que me gusta sentarme al final y
y verles las espaldas y los cuellos y las cabezas, porque hay notas como la rítmica de la película les entra o no les entra, o cómo se distraen o no, y la concentración que tienen. Pero me gusta verlo, sí. El otro día te escuchaba con Alberto Herrera, querido compañero del programa Herrera en COPE, que decían que tú no eras muy amante de los biopics y, sin embargo, bueno, nos has mostrado un biopic, si quieres, acotado en el tiempo, pero sí. Lo dicho, pero tú no eras muy de estas cosas, ¿no? No, porque me parece que cuando intentas contar como la vida entera de alguien relevante, te acabas quedando ahí un poco como a medio camino un poco en lo que es el arte cinematográfico, que al final se trata de crear emociones, de crear personajes, de crear algo que tiene un vuelo, ¿no? Y en muchas ocasiones me da la sensación de que esa especie como de revisión cinematográfica o en una serie de la vida de alguien es como, no sé, como un Wikipedia puesto en imágenes, ¿no? Que tiene interés y tal, porque a todo el mundo le interesa ver las cosas y tal, pero que carece de vuelo poético y de vuelo emocional. Entonces yo lo que quería, ya sabéis que yo soy muy, muy pesado en eso, lo que quieres es hacer una pequeña obra de arte a tu manera, entendiendo el arte como la emoción de la gente, no tanto el que te cuelguen en una sala de un museo, ¿no? En este caso, ese tiempo acotado discurre en torno a 13 años, ¿no?, de la vida de Eugenio. Sí, o sea, realmente lo que marca el tiempo de la película es el tiempo que pasó Eugenio junto a Conchita, que fue su primera mujer y que fue clave en el cambio absoluto que tuvo de vida. Entonces, la película lo que cuenta es desde el primer día en que se conocen hasta el último día que están juntos. Y son esos, sí, 12, 13 años. Y ahí, digamos, para mí se escribe, digamos, esta historia, ¿no? Porque él era, me lo habréis oído contar en otros sitios, él era trabajaba en un taller de joyería en Barcelona, sí, sin ninguna vocación, digamos, de dedicarse no ya al mundo del espectáculo, sino mucho menos a lo del humor, ¿no? Entonces conoció por azar a una chica andaluza de Huelva, de Aracena, que se llamaba Conchita y que tocaba la guitarra. Y Eugenio estaba a punto de casarse, de llevar una vida pues seguramente más convencional que la que tuvo, ¿no? Y lo dejó todo, se enamoró de esta mujer y entonces decidió aprender a tocar la guitarra para cantar a su lado, y formaron un pequeño dúo musical que estuvo muchos años funcionando. Els Dos, ¿no? Se llamaban Els Dos o Los Dos, porque alguna vez actuaban en castellano también. Y nada, y ahí eso fue, digamos, lo que les subió a un escenario. A partir de ahí, otra serie de accidentes que también pues en la película más o menos se cuentan y se ilustran para que la gente los vea, pues le llevan al humor. Pero fíjate que sin ella nada de eso habría existido. Y de hecho Eugenio lo dijo muchísimas veces en muchas entrevistas, que sin Conchita Eugenio no existiría, ¿no? Y en el fondo la película tiene algo de rescatarla a ella, ¿no? Y de ponerla también en primera línea, porque quedó muy, muy oscurecida, ¿no? En la historia. Luego hablaremos de Eugenio y de Conchita, pero David, ¿tú qué recuerdos tienes de Eugenio antes de la película, incluso cuando eras chaval? ¿Tú tenías cintas de Eugenio, lo escuchabais en casa, cintas de gasolinera, en el coche, en la tele? ¿Dónde? Yo no he tenido nunca cintas de Eugenio ni discos de Eugenio. De niño en mi casa no se oían así cosas así, eran más, mis hermanos mayores eran más de música y tal. Pero sí que recuerdo, y de hecho he puesto una escena idéntica en la película, que un día estaba en clase y mi mejor amigo, que era el portero de balonmano del equipo, yo jugaba al balonmano en el equipo, me tocó así en la espalda y tal, estábamos todo el día gamberreando, él y yo. Me dice, tío, tengo una cinta de chistes que te partes de risa y tal. Y entonces me enseña la cara de Eugenio en una carátula de una cassette. Y por la tarde nos metimos a escucharla en casa. Y sí, ya fuimos muy, muy fans. Y luego tuve más tarde unos amigos que tenían un grupo de rock, y entonces tenían una furgoneta, e iban pues eso, tocando por las ciudades y tal, y no sé qué, y ahí siempre había una cinta de Eugenio. Y los viajes, alguna vez que les acompañé en un viaje, se pasaba el viaje oyéndole y tal, y repitiendo los mismos chistes y muriéndonos de risa, porque tiene una capacidad de un chiste que has oído 1000 veces volverte a hacer reír, sí, que me parece al alcance de muy pocos, ¿no? Sobre todo la capacidad para controlar los silencios y los cambios de ritmo, ¿no?, tan característicos de él, ¿no? Sí, es un poco al chiste lo que Messi en el borde del área, ¿no? O sea, que hace esas aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Y esa especie de
de paso adelante, paso atrás, que hace que el chiste te parezca nuevo cuando lo cuenta él. Porque ya sabéis que Eugenio no inventaba chistes, o sea, no era... De hecho, no hay... Digamos, no se conoce que el chiste sea algo particularmente inventado por personas. Es decir, no se puede reivindicar la creación de un chiste. Es una cosa bastante rara, pero que funciona así desde hace 1000 años. Entonces los chistes como que se reciclan, se rehacen, se cambian los elementos del chiste, pero la estructura sigue igual. Se cambian a veces cuando hacen chiste más coyuntural, pues se introducen a los personajes del momento, ¿no? Y entonces donde antes era no sé quién, ahora es no sé cuántos. Donde antes era un asunto que estaba muy candente, ahora es otro, pero el chiste más o menos es el mismo. Y entonces él lo que hacía era que los reestructuraba para su rítmica, para su personaje, ¿no? Y ahí sí que es verdad lo que dices tú, los silencios, las pausas, las repeticiones a veces, o incluso el alargamiento de una situación hasta casi el agotamiento, ¿no? Era una de sus maestrías. Sí, increíble cómo podía hacer reír a la gente simplemente diciendo, ya el principio, señoras y señores, voy a contarles unos cuantos chistes, unos cuantos sacudidos, como digo en mi lengua madre, y se queda la gente para ahí. Y con la alegría que me caracteriza, que ahí se rompía la gente. Una cosa que no conseguí meter en la película, porque la película al tratar de sus primeros años, digamos, hay cosas ya de cuando es consagrado que no aparecen, pero él hacía una cosa que me gustaba mucho, que es que a veces salía al escenario y se ponía a fumar y no hablaba, ¿no? Y prolongaba esa situación como 2 o 3 minutos, lo cual en un escenario es brutal. Entonces la gente empezaba como a revolverse con risa y tal, y no sé qué, y en un momento dado el tío decía, a ver, ustedes cuando llegan al trabajo se ponen inmediatamente a trabajar. Es curiosa, ¿verdad?, la contradicción de la vida, ¿eh? La relación de la comedia, de ponerse el traje de payaso y de cómico, y luego del drama de Eugenio, o pudo ser de Gila, o pudo ser de Luis Sánchez Polat, cuando pierde a un hijo, ¿verdad? Como es el cúmulo de contradicciones que es la vida, ¿verdad? Y especialmente la vida del cómico, la vida del humorista. Sí, yo creo que especialmente en la gente que se dedica a hacer reír a los demás hay una especie de sentido ahí, como de que no pueden desalojar, digamos, las emociones fuera, ¿no? Ni compartirlas. Entonces, porque la gente espera de ellos la risa, ¿no? Y espera de ellos precisamente usarles como colchón salvador, ¿no? De sus propios dramas. Entonces el humorista va arrastrando un poco su intimidad de una manera casi secreta, pero a veces creo que pasa un poco lo mismo. Vosotros que conocéis tanto el mundo así del espectáculo, el mundo del deporte y tal, seguro que conocéis gente que es muy popular, muy popular, pero que está muy sola, ¿no? Y es como una contradicción, porque puedes tener un estadio coreando tu nombre y luego llegar a una casa que vivan de ti y que expriman tu genialidad o tu talento y tal. Pues hay un momento en el que tienes la desconfianza de por qué están conmigo, ¿no? Y yo creo que eso provoca una enorme amargura, y evidentemente, pero es el genio amargo, ¿no? Es el genio metido en una turbina de autodestrucción. La época en la que muchos crecimos era la de Eugenio, era la de Gila. A todos los reclutaba Luis del Olmo, porque Eugenio era un tipo muy tímido, tendente a la depresión. Y tú contabas el otro día, que lo vas a contar, la anécdota tuya cuando escuchabas, gracias a la radio de tu madre, la entrevista de Luis del Olmo con Eugenio. Sí. Bueno, mi madre oía muchísimo a Luis del Olmo, entonces todos los días, como yo además viví, digamos, mucho en casa con ella antes de ir al cole, porque aguantó, como era el pequeño, me aguantó mucho ahí en casa. Me acuerdo perfectamente de una cosa que he metido en la película, también una frase que bueno, Luis del Olmo luego tendría mucha más confianza con él. Hicieron además algunas emisiones juntos y tal. Las eugeniadas. Exacto, pero una vez le preguntó, en esa primera época le preguntó, bueno, Eugenio, tal, usted no se ríe nunca. Entonces Eugenio dijo, solo cuando cobro, ¿no? O sea, tenía, claro, esa especie de coraza, ¿no? Ante las entrevistas, era difícil, ¿no? Era una persona de la que se conocía muy poco, ¿no? ¿Tú llegaste a conocerle, Eugenio, o no? No le llegué nunca a conocer en persona, y él murió en el 2001. Y bueno, claro, le seguía como todos sobre todo por la televisión, ¿no? En las apariciones o fragmentos que se reproducían de él, pero siempre me creó una gran curiosidad, pero nunca le vi ni en directo ni le conocí. Yo le conocí, una anécdota rápida, pero desde la perspectiva de un niño de 9 años. Cuando empezábamos a imitar voces, 7, 8 años, pues lo típico, hacías voces de profesores,
del cole. Y entonces el fenómeno de moda, que era Eugenio, que ya había lanzado la primera cinta de chistes, que también salían un par de canciones, ahí creo que vende ya 350.000 cintas y la segunda ya pasa de 1 millón, ¿no? O sea, fíjate la evolución, pero siendo un niño, pues yo pues con mi voz menudita osaban aquel que dice que era un tío, que tal. Y entonces en fiestas familiares, pues eso, en reuniones de amigos y tal, pues imitaba a Eugenio. Y entonces una noche fueron mis padres a verle una noche en Santander, que es donde estábamos veraneando. Ajá. Y mi madre, no sé cómo se las ingenió, y al día siguiente concertó una cita con Eugenio y conmigo, con mis 9 años, en el Hotel Saldemar en Santander. Te estoy hablando del año 81 aproximadamente. Ostras. Sí. Y entonces, pues, nos caímos en gracia, no sé por qué, y 9 meses después, Eugenio vino a actuar a Zaragoza, que es donde yo vivía, y le llamamos y vino a mi casa porque reunía un grupo de chavales de clase para hacerle una entrevista para el periódico del colegio, para un trabajo del cole. Y vino, Vino a las 6 de la tarde y vino y respondió a las preguntas, que luego dice que las preguntas de los niños son las peores. Pero vino, y la verdad es que yo por eso nunca podré hablar mal de Eugenio, porque conmigo fue muy amable. No, mira, eso que estás contando es muy bonito, porque me lo ha contado más gente a nivel de generosidad, incluso en hospitales con gente y tal, porque ya sabes que él tenía además unos elementos así de cierto esoterismo y tal, que le creía en las energías, en no sé qué, entonces acudía de vez en cuando a visitar a gente que le decían, oye, no sé quién está enfermo y tal, y no sé qué, y se presentaba en el hospital. Luego por eso, y quizá también es uno de los motores de la película, me desagradaba un poco la sensación de dejar a Eugenio rendido a la imagen de que una especie de depresión o de adicciones finales de alguna manera significara todo el personaje, ¿sabes? Es como que un brochazo sea todo el personaje. Yo decía, no, la gente es muy, muy contradictoria, muy compleja. Digo, no estoy dispuesto a aceptar reducir a una persona a una etiqueta, ¿no? Y me molestaba mucho porque oía o había oído muchas historias de eso que dices tú, de una cierta generosidad desde la timidez y desde muchas veces incluso la incomodidad, pero mucha gente me decía una frase que me llamé a mucha gente que le había tratado y me dijeron, era muy generoso. Eso me lo dijo mucha gente. Y esto que cuentas tú es un acto de generosidad con su tiempo, ¿no? Hombre, un tío que actúa por la noche no tiene otra cosa que hacer que ir a las 6 de la tarde a casa de unos críos a ver cómo hacen el canelo. Pues me parece, aparte teniendo él en ese momento dos hijos de esa edad, porque el hijo mayor, que es Gerard, que nos ha estado ayudando y asesorando en la película, tiene exactamente mi edad. O sea que en el 81 pues tenía 10, 11 años, o sea que eran más o menos de tu edad. Quizá eso también le acercaba a vuestra sensibilidad o a decir, bueno, vamos a hacer algo por ellos, ¿no? Sí, porque además le preguntamos, ¿cuántos hijos tienes? Y dice, tengo 2. Dice, el mayor es Gerard, que tiene 12 años, o sea, imagínate de lo que estábamos hablando. Y entonces, ¿cómo empieza la historia de Sabenakel, de la película? ¿Cómo empieza esta historia? Pues mira, digamos, en el cine pasan estos accidentes. Un día a mí me llaman de Warner, ¿no? Y me dicen, oye, te queríamos proponer una historia sobre Eugenio y tal, nos gustaría hacer una película sobre el personaje de Eugenio. Ya sabéis que ahora está un poco de moda. Y entonces me llaman y yo digo, bueno, me interesa mucho el personaje, digo, porque he leído cosas, he visto un documental que había sobre él, he visto tal, y me interesa. Tal. Pero luego ellos tenían un guión que me mandaron y entonces yo lo leí y no me interesó. Y entonces les dije con toda educación, les dije, oye, no es la película que yo sé hacer y tal, y muchas gracias por ofrecérmelo y tal. Y yo vuelvo a mis asuntos, a mis otros proyectos y tal, y para mi sorpresa 2 o 3 meses después me vuelven a llamar y me invitan a comer. Y entonces yo pensaba que me iban a ofrecer otro proyecto y la sorpresa es que me insisten en el mismo y me dicen, oye, nos sorprendió que la propuesta al principio te agradó, pero luego no has querido seguir, y entonces nos queda la curiosidad. Y les dije, mira, no me gusta el planteamiento que tenéis, no es como yo lo veo, y por lo tanto yo no sé hacer una película si no la siento, por muy proyecto que sea y por muy gran productora que te lo proponga, ¿no? Y entonces ellos con gran generosidad me dijeron, bueno, ¿y tú cómo lo verías? Y dije, tengo que estudiarlo, o sea, nunca me lo he planteado. Y entonces me dieron 2 meses para que les hiciera una propuesta mía. Y entonces ahí entró el libro de Gerard, que había escrito un libro como con pequeñas anécdotas familiares y personales, y entonces con eso
trencé la película que a mí me gustaría hacer y que no tenía absolutamente nada que ver con lo que me habían pasado ellos, ¿no? Y entonces les gustó, me dieron el plácet, me contrataron como guionista y ahí estuve un año escribiendo el guión de la película, ¿no? Y eso fue lo que luego siguió y me dejaron rodarlo prácticamente sin ningún comentario al guión que yo les propuse. O sea que ha sido muy sorprendentemente agradable, porque muchas veces cuando te llegan las cosas así, al final es como una lucha entre cómo lo ve uno, cómo lo ve otro, pero en este caso realmente fue muy, muy fluido. Eso sí, se retrasó mucho el proyecto con respecto a sus planes, pues porque tuve que escribir el guión y eso pues te lleva eso, pues en torno a un año, ¿no? Y luego buscar el reparto y tal y no sé qué. Y entonces finalmente me encontré rodando la película y sintiendo que estaba haciendo una película, os lo confieso, muy personal. O sea, fíjate que partes de una historia que no tiene nada que ver contigo, que es la historia de un humorista, la historia de Eugenio, que todo el mundo conoce rasgos de Eugenio y tal, y de pronto me encontraba haciendo una película que sentía como que estaba hablando de algo propio, de algo cercano a mí, ¿no? Y eso me gusta. Y fíjate que además yo le he escuchado hablar maravillas de la película al propio Gerard hace unos días, en el sentido de que has captado muy bien la esencia de lo que era el personaje de su padre, de que se siente reflejado en muchos momentos de la película, porque como dice Gerard, claro, él dice que él de niño se crió entre botellas de whisky y cartones de tabaco. Claro, sí. Y gente en su casa a las 5 de la mañana cuando cerraban el bar y tal. Es que la vida, digamos, de esos niños... También yo en la película quise dejar un poco una impronta también de cómo era el mundo visto a través de esos niños, ¿no? Y los niños, la vida familiar, por supuesto, obviamente la mujer de la que hemos hablado antes, tenía muchísima importancia. Entonces ahí sí que le preguntaba, porque claro, Gerard había contado alguna cosa, pero yo le preguntaba a la hora de hacer las escenas y tal, porque al final cuando haces una película así, lo que haces es partir de una verdad, de algo como que pasó, pero lo tienes que transformar en una secuencia cinematográfica, es decir, que tenga un cierto vuelo poético, metafórico y tal, ¿no? Entonces tienes que hacer esa labor. Y entonces yo le preguntaba así pequeños detalles, digo, pues, ¿cómo llamaba tu padre a tu madre, no? Cuando estaban solos, digamos, o cuando estabais en la cocina y tal. Entonces me decían, nena. Hey, nena, tal, no sé qué. Y digo, ¿y a vosotros y tal? Que dice, eso, sí, bandarra. Bandarra, que lo utilizaba en muchos chistes. Bandarra, exacto. Sí. ¿Qué haces, bandarra, tal, no sé qué? Entonces me gustaban esas pequeñas cosas y tal. Y luego, claro, inventas cosas, cambias cosas, transformas, pero tienes que hacer una película, ¿no? Que funcione como película. Es como no sé, tú no puedes llevar un remolque si la cabina no funciona, el motor no funciona. Entonces, yo creo que Gerard eso lo entendía. Y lo que le hacía mucha ilusión, digamos, es que se contara la película desde esa perspectiva, ¿no? Un poco de sus años de infancia, que el otro día hicimos una entrevista juntos y le oí decir una cosa que también te llama la atención. Dijo, ¿no? La película de David cuenta los 11 años más felices de mi vida, ¿no? Fíjate. Que son los años en que su madre y su padre pues vivían juntos y él era un niño, ¿no? ¿Y cómo es, hablando de la madre, cómo es el papel de Conchita, el papel que interpreta Carolina Yuste, porque como Eugenio le conocemos más, vamos a la que conocemos menos? ¿Cómo es el personaje de Conchita y en qué medida influye en la vida personal toda, pero en la trayectoria profesional de Eugenio? Pues, o sea, para empezar es un personaje bastante curioso, porque es una chica de Aracena, Huelva, que estudia aparejadora, tal no sé qué, pero llega a Barcelona y se coloca trabajando en la Cruz Roja, ayudando a gente mayor, tal no sé qué, pero bueno, lo que quiere es ser cantante, entonces va con su guitarra a todas partes y canta y tal no sé qué. Y ahí es cuando, y lo curioso es que aprende catalán perfecto y habla un catalán perfecto y canta algunas canciones en catalán, y cuando Eugenio pues se enamora de ella y hacen su dúo, hacen mucho repertorio catalán. Mayoritariamente entonces cuando están actuando hacen repertorio catalán, luego añaden también repertorio sudamericano, etcétera, pero muchas canciones que son poesía catalana, clásica y tal, que entonces estaba de moda una cosa que se llamaba la Nova Cançó, que es un poco de donde salían Serrat y Lluís Llach y tal. Y entonces ellos hacían ahí Viñas verdes vora al mar, que era un poema de Sagarra, pues lo musicaron y lo cantaban, ¿no? Y esa pareja, bueno, pues era, claro, de Conchita apenas, al contrario que para David Verdaguer, para el actor, que había un peso sobre la imagen externa de Eugenio, que todos conocemos, y que por lo tanto iba a ser juzgado
con esa vara de medir, ¿no? En el caso de Conchita no había una imagen, digamos, pública de ella. Hay alguna pequeña entrevista, alguna pequeña actuación y tal, pero no tanto como para que el subconsciente colectivo la tenga presente, ¿no? Entonces se trataba un poco de crearla más libremente, digamos, que a lo mejor creas a Eugenio desde lo físico. Pero para mí esos datos eran importantes, es decir, que fuera una persona del sur, que tuviera una belleza también un poco racial del sur, porque era una morena, y Eugenio siempre hacía la broma con ella cuando la presentaba o cuando hablaba de ella en público, decía la morena más guapa de Sierra Morena, ¿no? Y entonces eso es una frase que yo también utilizo en la película. Entonces pues esas cosas iban dándote también un perfil del personaje, ¿no? Que hubiera sido capaz de hablar catalán en una época pues que a lo mejor no era tan natural, pero que ella vio claramente que Eugenio venía de ese entorno, que era su lengua materna, su lengua familiar, ¿no? Y que por lo tanto tenía que participar en ella, ¿no? Y entonces ahí estaban, y en la casa se hablaban las dos lenguas y tal, y no sé qué. Bueno, pues todo eso a la hora de construir el personaje con Carolina era importante, pero más que eso, la personalidad de una mujer de entonces, que eran pues a veces obligadas también por las circunstancias familiares, pues tenían que sacrificar sus ambiciones, su carrera hacia la familia, ¿no? Y el estar ahí criando a los hijos y tal, pues esas cosas hacían la vida mucho más complicada para una mujer que quería ser artista en los años 70, ¿no? Y de hecho estuvieron en la criba para ir a Eurovisión, ¿no? No sé si era con la Varada del Maderero, con cualquier... La Varada del Maderero, sí, eso en la película hacemos una reproducción, digamos, de la escena, porque ellos, la discográfica, digamos, les propuso esta canción, ¿no? Una canción que la habían compuesto la misma mujer que había compuesto el Vivo Cantando de Salomé, que había tenido éxito un par de años antes, eso. Y entonces esta Balada del Maderero, que es una canción muy absurda, pero muy, muy pegadiza, ¿no? Entonces ellos participaron en como lo que sería el Benidorm Fest de ahora, que era el programa que presentaba Laura Valenzuela. Sin televoto. Sin televoto, eso, para elegir, digamos, al candidato de televisión española en Eurovisión, ¿no? Y entonces participaron, pero era un año además épico, porque era el año 70 y entonces participaron Julio Iglesias, Mocedades, Nino Bravo. Caray. Y Eugenio y Conchita quedaron cuartos, lo cual, o sea, quiero decir, me parece muy, muy meritorio teniendo en cuenta ese panel, ¿no? De participantes, pero digamos que de ahí su carrera musical fue a menos, ¿no? O sea, ese sería como el mayor éxito, que tampoco es que digamos que es un éxito brutal, pero bueno, fue como su mayor momento así de gloria, quedar cuartos en eso. Y entonces luego, pues siguieron actuando, pero ya con 2 niños y tal, las cosas se complicaban y iban un poco arrastrándose por estos locales nocturnos de Barcelona, donde luego yo he conocido a gente que me ha dicho que los iba a ver, y que, bueno, que la gente seguía bebiendo y fumando y hablando mientras cantaban, pero que cuando Eugenio se ponía a hablar entre canción y canción, o que a veces contaba alguna anécdota o algún chiste entre medias y tal, que se notaba muy, muy rápido que había una electricidad y que la gente le quería escuchar, ¿no? Y que de pronto todo el mundo se callaba y se giraban las cabezas, y es un poco, también en la película lo cuento, como al final un poco los artistas son lo que son porque también el público, con su aceptación o su rechazo, les va dirigiendo hacia un lugar, ¿no? Porque Eugenio además guardaba durante toda su vida muchos chistes en libretitas que él tenía, ¿no? Sí, eso es otra cosa también muy curiosa. Es decir, no era una persona que nunca jamás había pensado dedicarse a contar chistes. Pero eso te quería preguntar, si era ya cuando se dedicó al humor o ya antes, o siendo adolescente, era cuando guardaba los chistes. Parece ser que desde niño los apuntaba en unos cuadernos de espirales. Luego él en alguna entrevista sí le oí decir que los apuntaba en la mili, por ejemplo, cuando hizo la mili, que los apuntaba en las guardias para no aburrirse, pero que tenía la costumbre, si oía un chiste que le gustaba o leía en algunas revistas o en tal, que lo apuntaba. Y entonces el hijo me cedió y me dejó los cuadernos para la película, y entonces en algún momento que se ven unos cuadernos que están ahí escritos con chistes y tal, es Eugenio, es la letra de Eugenio y los cuadernos de Eugenio, y tenía muchísimos chistes escritos ahí desde muy jovencito, y fíjate, curiosamente después se convirtieron en su modo de vivir. O sea que a veces pasan esos accidentes también, de que una afición se transforma en tu oficio, ¿no? Y hemos hablado de Conchita, el papel que interpreta Carolina Yuste, pero hay que hablar del propio Eugenio, el papel que interpreta David Verdaguer, que nos hemos quedado absolutamente sorprendidos. Tenemos que ir a ver la peli todavía, ¿eh? Sí. Pero de cómo
clava la voz de Eugenio. Yo sé que no es la pretensión, no ni ser imitadores como nosotros o como Latre, pero la voz está trabajadísimo. Pues ¿es él todo el rato en la película o sale Eugenio de verdad? Porque no, es él todo el rato. Pero además yo creo que es que eso que dices tú es fundamental, porque vosotros, o sea, los que imitáis, y en España además hay 3 o 4 de esos buenísimos, lo que hacéis es generar, digamos, una sensación como de que está ahí, ¿no? Durante un instante está el personaje, ¿no? El personaje que conoces de la tele y tal. Pero claro, al final en una película lo que necesitas es que la gente se crea la persona. Que es muy distinto, porque además esa no la conoce nadie, o sea, nadie sabe. Yo le decía siempre al actor, digo, mira, una cosa es Eugenio contando un chiste en una tele, en un escenario, y otra cosa muy diferente es Eugenio pidiendo el café en su casa, ¿no? O discutiendo con su mujer. Entonces, eso lo tenemos que crear, y lo tenemos que crear como hacemos en una película de ficción, un poco a partir de los rasgos del personaje, ¿no? Y obviamente no te puedes separar totalmente del personaje público, pero no, lo que no puedes hacer es una parodia de que Eugenio cuando está en su casa sigue hablando así, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ahora que te falta café y ahora voy a... Exacto. Claro. Y haciendo chistes todo el rato. De hecho, me contaban que una cosa que le pasaba mucho a Eugenio era que iba a veces a comer a un restaurante o estaba tomando una copa en un bar y se acercaban pues lo de siempre, la gente y tal. Hombre, Eugenio, cuéntate un chiste, tío, cuéntate un chiste y tal. Joder, qué horror. Y Eugenio siempre decía, ¿y tú a qué te dedicas? Y el otro decía, pues soy sastre, pues hazme un traje. Normal. O sea, claro, o sea, es decir, que hay esa cosa un poco de decir, a ver, tío, que no me dedico a esto las 24 horas, que yo también soy una persona. Entonces eso con David yo creo que fue muy, muy importante para que él también dijera, yo puedo llegar hasta aquí, pero yo no voy a hacer una imitación. O sea, es decir, voy a intentar que la gente se olvide del Eugenio real y me vea a mí como el real. Y eso es increíble, porque yo creo que empieza la película y al minuto la gente ya cree todo lo que hace, ¿no? Y David obviamente hace una creación, ¿no? Es un actor increíble. Tiene además la suerte de tener una voz cavernosa también, sí, impresionante y tal. Y entonces, claro, se han visto todos los chistes de Eugenio. Se hizo el YouTube Premium, que no ha comprado, no ha pagado nadie en la historia, pues se hizo él para tenerlos ahí todos y tal. Pero él los tenía ahí, entonces yo le decía, me acuerdo que muchos días rodábamos y teníamos figuración, ¿no? Gente haciendo como de la gente que viene al bar, ¿no? Y entonces yo le decía a David, oye, en vez de hacer el chiste que va justo en la película, que a lo mejor va un chiste de este momento, digo, hazte 6 por delante y 6 por detrás, así calentamos a la figuración como público y también tú te calientas y alcanzas, digamos, esa un poco como la ignición, como que has dado la primera vuelta o 2 vueltas al circuito antes de poner a tope el coche, ¿no? Y entonces lo hacía y era genial, porque claro, era como estar en una actuación, ¿no? Y ¿sí? Tanto los técnicos como los figurantes que venían y tal, era un gozo, ¿no? Porque decía, joder, me están pagando por venir casi a un espectáculo, ¿no? Y lo hacía súper bien el tío, súper bien. Oye, David, ¿la elección del actor la teníais clara desde el primer momento o hubo un casting? No, ni siquiera hubo un casting, ¿eh? O sea, lo que hubo es como un espacio de vacío donde nos preguntábamos, bueno, ya veremos quién hace esto, ¿no? Ya veremos quién lo hace. Y cuando acabé el guión, ahí fue el momento en el que nos sentamos en una mesa, los productores y yo, y dijimos, bueno, ha llegado el momento de... Y entonces los productores me dijeron, vamos a hacer un casting, va a pasar, ¿no?, todos los actores de España que estén en la edad para hacer este papel. Y entonces yo les dije, bueno, digo, seamos prudentes, digo, no vamos a hacer un espectáculo de esto, ni... Aparte, un casting donde rechazas a un actor siempre es doloroso y siempre tiene un... Y entonces les dije, digo, yo he estado dándole vueltas y yo creo que hay uno que sería perfecto. Y entonces me dicen, ¿quién? Y entonces digo yo, David Verdaguer. Y entonces me dicen, ostras, es muy bueno, nos encanta, tal, no sé qué. ¿Tú crees que es el mejor? Y digo, yo creo que es el mejor. Y ese fue el acuerdo. Entonces yo llamé a David y le pasé el guión, lo leyó, nos fuimos a comer y para mi sorpresa me dijo que sí. Para mi sorpresa quiero decir que no temblaba de miedo, ¿no? Y entonces me dijo, ostras, esto es un Miura, pero me hace mucha ilusión. Y a partir de ahí, confianza por mi parte total en él.
Y íbamos poco a poco, íbamos viendo un poco qué podíamos cambiar de su aspecto físico, qué podíamos mejorar. Entonces le hicimos una nariz falsa, porque David tiene una nariz más chata, Eugenio tenía una gran nariz, ¿no? Entonces al principio hicieron una nariz muy grande, ¿no? Que yo decía, no. Entonces yo me puse como muy en contra, ¿no? De usar una nariz y tal. Y yo decía, no, hay que hacerlo a pecho descubierto, tal, no sé. Y David, el actor, me decía, por favor, deja que lo alejen un poco de mí, deja tal, no sé qué. Entonces me probaron otra, que era como un tamaño, por decirlo, más intermedio, ¿no? Entre el real Eugenio y el propio David Verdaguer, ¿no? Y entonces, la verdad es que cuando le vi esa nariz, le cambiaron el pelo, le cambiaron la barba, porque él la tiene muy distinta al pelo de Eugenio, y entonces él empezó a hacer la voz y tal. Y ahí hice una prueba de cámara, ya filmada y tal, y la verdad es que todos los que estábamos dijimos, o sea, esto es increíble, ¿no? O sea, esto va a funcionar. Ahora el problema es hacer la película, ¿no? Y es que el personaje funcione. Pero David va a funcionar. Y yo creo que él también sintió la confianza total mía en él y nunca jamás se puso otro nombre encima de la mesa. Fíjate que además David afronta un reto difícil en el sentido de que se somete al juicio implacable de un público que en su mayoría sí que conoce a Eugenio de verdad. No, es lo que te decía antes, la gente va con una vara de medir. Claro. O sea, es decir, no es una cosa del desconocimiento que dices, ¿cómo sería Quevedo, no? O sea, es decir, nadie ha visto a Quevedo, pues sabes que tiene barba y unas gafas redondas que se acabaron llamando Quevedos, pero vamos, es lo único que sabes, ¿no? Ahora, eso sí, Eugenio lo ha visto todo el mundo en la televisión, entonces no es que tengas que hacer algo idéntico, pero tienes que hacer algo que compre la gente, que se lo crea, que le funcione, porque si no empiezan a despegarse de la película, ¿no? Entonces necesitábamos eso, ese era un reto, obviamente. Pero ya te digo, ese reto no debía tampoco hacerte perder de vista que luego, porque a veces tienes a alguien muy, muy parecido, pero que no tiene músculo para llevar la película como actor, o que incluso la película no está escrita, digamos, de manera que la película te apasione. Entonces tú dices, sí, bueno, pues se parece mucho a no sé quién, pero me es igual, ¿no? Ya está, ¿no? Te decía, ¿tienes curiosidad por conocer las sensaciones que le produce la película a un ser humano, pues porque es joven o por lo que sea, nuestros amigos tiktokers, que no tengan ni puñetera idea de quién es Eugenio? Totalmente. Eso es lo que más curiosidad me da. Yo les decía, cuando la rodábamos, lo que más me gustaría del mundo es que esta película la viera alguien, no ahora, porque a lo mejor ahora estás muy mediatizado por el estreno, pero en el futuro, cuando una película pasa por un canal de tele a cualquier hora y tal, que la vea alguien y diga, ¿pero este tío existió? Y entonces entre en Google y tal y diga, Eugenio tal, no sé qué, y descubra que sí, que existió un tío llamado así. Eso va a pasar. Ayer mismo vino una amiga mía, que es la persona que traduce mis películas al francés y que es una persona con la que he trabajado muchas veces y tal. Y entonces había venido con sus hijas a pasar unos días en Madrid. Y las hijas hablan un poco de español y tal y no sé qué, de 11, 12 años, y se fueron al cine a ver la película, ¿no? Y al salir y tal me llamaron, oye, nos ha encantado y tal, y no sé qué. Y yo les decía a las niñas, pero ¿habéis entendido algo? Y me dicen, sí, perfectamente. Y digo, pero ¿vosotras sabíais quién era el humorista? No, nunca lo habíamos oído, pero ahora lo vamos a buscar y tal. Y me dice, pero es que no hace falta, ¿no?, para disfrutar de la película. O sea, veíamos que era un cómico. Bueno, pues sí, pues como tú ves una película de un cómico alemán o de un cómico francés o de un cómico americano, que a lo mejor no sabes ni siquiera si ha existido realmente o si existe realmente. Y esas reacciones me interesan mucho porque obviamente, claro, es el Eugenio popular para nosotros, para nuestra generación, está ahí, pero hay muchísima gente. Yo fui a un instituto justo antes de empezar la película y me preguntaron al acabar, pero ya estaba hablando de algún libro mío que habían leído, no sé qué. Al acabar me dicen, ¿y qué estás haciendo ahora? Y digo, pues voy a rodar una película en Barcelona sobre un cómico que todos conoceréis, Eugenio. Hay una clase, a lo mejor eran 50 o 60 chavales y chicas de 15 y 16, ninguno sabía quién era. Ninguno. Y entonces yo dije, joder, hay que hacer la película y que funcione más allá de que conoces al personaje. Bueno, vamos a ir terminando. David, mañana resultado, Atlético de Madrid-Villarreal. Hombre, yo creo que ese partido lo ganamos, ¿no? El Villarreal, por suerte, no está en su mejor momento, ¿no? Porque ha sido un equipo que juega súper bien al fútbol, pero está pasando un momento malo. Esperemos que no se recuperen mañana, precisamente, que nos dejen una semanita más antes de recuperarse, porque el Atleti este año yo lo veo campeón de Liga, ¿eh?
Bueno, no, espera, que tenemos aquí a nuestro Enrique Cerezo, que conocerás de sobra. Enrique, presidente, conforme con el veredicto de Buenas noches. Buenas noches. David, ¿cómo estamos, hombre? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Oye, peliculón, ¿eh? Aquí hay un Goya, ¿eh? Por lo menos el del actor. El del director yo creo que también, ¿eh? Ya sabes que a mí también me gusta mucho esto del cine, ¿eh? Joder, tanto. Que en el futuro, cuando las generaciones estas a las que aludes vean la película, las verán en Flixolé, ¿eh? Oye, tío, pero es que lo haces perfecto. ¿Qué va, hombre? Pues haz una película de Cerezo. Oye, es que a Cerezo le conozco mucho, tío, y lo haces clavado. Mira cómo se ríe. Buenas noches. Oye, una cosa, yo tengo la última para preguntarte, ¿qué es? Esto de los biopics y esto que no sé lo que es. Oye, ¿qué jugador del Atleti merece una película? Yo pagaría dinero porque me dejaran hacer una película de Luis Aragonés. O sea, y esto a Enrique le puede interesar, lo de que pague yo. Sí, porque, de que pagues, pero sobre todo te voy a decir una cosa, de Luis seleccionador. O sea, yo creo que ahí hay una historia increíble. Porque Luis tenía una personalidad. Yo he leído muchas cosas de él, he conocido gente que le trató como jugadores, otros entrenadores y tal. Es un tío imbatible. A mí me encantaría hacer algo con Luis. Bueno, pues ahí vamos a ver quién recoge el guante, ¿eh? Y por último, siendo tan amigo como eres de Guardiola, ¿renovamos al Cholo o no? Tú sabes, preguntarle un día a Cerezo precisamente esto. Cuando Guardiola se estaba sacando, no sé si os lo ha contado alguna vez, cuando Guardiola se estaba sacando el título de entrenador aquí en Las Rozas, pues como yo era como de los pocos amigos que tiene en Madrid y tal, pues venía mucho a mi casa y tal, y no sé qué. Me dijo, tío, estoy deseando coger un equipo, tengo que entrenar, esta cosa de exfutbolista loco por entrenar, ¿no? Y entonces un día me encontré a Cerezo y había una crisis en el Atleti fuerte y tal, estaban a punto de echar al entrenador. No me digas que había digo, una crisis. Hombre, David, una más. Entonces le digo, oye, Enrique, tío, digo, ya sé que a ti estas cosas no te van y tal, pero ¿por qué no ficháis a Guardiola de entrenador, que se acaba de sacar el título y va a ser un entrenador increíble y tal? Porque es un tipo que ya cuando jugaba veías que tenía cabeza de entrenador y tal. Y entonces Enrique siempre me confesó que pensé, David y tal, con sus amigos, intentando colocarme a sus amigos y tal, y no sé qué, no sé cuántos. 3 o 4 años después me dice, joder, macho, te tenía que haber hecho caso y tal. Anda. Ahí estamos, confidencias en la madrugada. David Trueba, muchísimas gracias por este rato, tío. A vosotros, muchas gracias por la entrevista. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera. El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches, buena madrugada, Gregorio Parra. Feliz año, felices Reyes. Feliz año para todos, muy buenas noches. Vamos con la primera petición de esta madrugada. Es Emilio García Cea, quien solicita escuchar el merengue de Rafa Nadal cantado por Angelito García. ¡Ay, ya que vamos! ¡Que viene Rafa en Australia este mes! ¡Vamos, sabor! ¡Qué buena pinta tiene esto! Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García. Miguel de Rafa Nadal. Rafael Nadal Parera. Español, español, español. Caña. Héroe del mundo mundial. ¡Qué bestia es este tío! Miguel de Rafa Nadal. ¡Qué bestia es este tío! Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Español. Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Irrepetible. El mundo entero alucina. Que lo grite España entera. Rafael Nadal Parera. Que lo grite España entera, que lo grite España entera, que lo grite España entera, que lo grite España entera. Rafael Nadal Parera. Caña. Rafael Nadal Parera. Me callo, que no tengo voz. Pues intentaremos gritarlo también este año 2024. Rafael Nadal Parera. Ahora vienen las apasionantes noticias de las 2, la 1 en Canarias y después la hora vintage. I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that
to a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. Son las 2.